Buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación al doctor Luis Miguel y la organización de esta reunión que creo que está teniendo, está permitiendo que discutamos puntos muy interesantes, entre los cuales la cobertura y por qué las personas adultas mayores no se vacunan es una cosa muy grave y que lo señala la Organización Mundial de la Salud, lo señaló desde que en la 56ª Asamblea Mundial indicó como una meta la vacunación al 75% de los adultos mayores en relación a la vacuna de influenza. Y como se señalaba en una de las primeras presentaciones esta mañana, hay información sobre que de hecho las coberturas están bajando, por ejemplo, en Estados Unidos o en España. Aquí estoy mostrando en países seleccionados información sobre 3 vacunas, tétanos y difteria, influenza y neumococo, en diferentes países, y pueden ver que para la vacuna de influenza ninguna de ellos llega a la meta de 75%. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos casi lo hace, y van Italia, Corea, México. Este es un estudio hecho en Beijing. Entonces, tanto países en desarrollo como países desarrollados tienen problemas de cobertura, y eso cuando se tiene información sobre cobertura, porque otro problema grave es la falta de esta información en muchos países. Pueden ver que, por ejemplo, para otras vacunas como neumococo, pues la información es muy escasa, incluso en las redes europeas o en otras regiones, pues no hay información disponible de todas las vacunas, y mucho de esto porque muchos países no han implementado sistemas de vigilancia que permitan conocer las coberturas. Se ha publicado algo, no puedo decir que mucho, pero sí hay publicado información sobre cuáles pueden ser los factores relacionados a la vacunación y a la no vacunación en los adultos mayores. Y, por ejemplo, entre las cosas, los puntos que se han descrito, está el mal estado de salud, la presencia de al menos una condición crónica, el que se cuente con el apoyo de los vecinos y amigos, o que tengan ayuda en su domicilio, o que otras personas puedan pagar este servicio. También estos factores aumentan las coberturas y en cambio las disminuyen el tener una menor educación formal, el ser desempleado, el ser soltero, o dependiendo de qué tan lejos se vive de los servicios de salud. Entonces, es obvio, por lo anterior, que la vacuna está influenciada por varios factores que los pudiéramos agrupar en factores que tienen que ver con la aceptación a la vacuna, factores que tienen que ver con los sistemas de salud, entre ellos, por ejemplo, la disponibilidad del biológico, aunque no es el único factor, y el riesgo individual. En México, ya se ha comentado, la frecuencia tan alta de enfermedades crónicas, casi 2 de cada 3 adultos mayores la padecen, y cómo los estudios de los factores omiten considerar características propias de la población de adultos mayores. Entonces, la pregunta de cuáles son los factores que se asocian con los esquemas incompletos es relevante y permitiría, si la pudiéramos responder, el tener un perfil de a quienes poder enfocar los esfuerzos de vacunación. Entonces, la presentación que les voy a hacer en los siguientes minutos va a describir los resultados de 3 encuestas: la encuesta de cobertura de vacunación en adultos mayores que se hizo en el 2008, descripción de los resultados de una encuesta realizada en la Ciudad de México, en Coyoacán, entre el 2008 y 2009, y los resultados de la encuesta nacional de salud del 2012.
En esta primera diapositiva estoy describiendo para cada una de estas vacunas, de estas encuestas, cuál fue la cobertura para para tétanos y difteria, para influenza y para la vacuna antineumocóxica, y un resumen de cuál fue la frecuencia de la proporción de personas que tenían un esquema completo. Y como pueden ver, no llega a una tercera parte y son relativamente consistentes los resultados de las tres encuestas. Entonces pasemos a la primera, la encuesta de cobertura de vacunación en adultos mayores. Fue una encuesta nacional probabilística que tuvo representación nacional y estatal con un esquema polietápico y estratificado. Su poder fue suficiente para detectar prevalencias mínimas del 21%, se realizó en la primera mitad del 2008 y tuvo aproximadamente 18,000 participantes, todos mayores de 60 años. Los resultados ya los he señalado y aquí están en amarillo, un poco más de la mitad para tétanos y difteria, más o menos lo mismo para influenza y mucho más bajo para neumococo, y solo casi uno de cada 5 tenían el esquema completo. Entonces destaca desde un primer momento que tanto para esta encuesta como para las demás son más altas las coberturas de las vacunas individuales que para el esquema completo, y surge allí una de las primeras ventanas de oportunidad, que es el aplicar varios biológicos en las visitas. Podríamos decir, ¿por qué no se aplicó aquí la vacuna? O en este momento en que se tenía al paciente para aplicarle la vacuna de influenza, tal vez ¿por qué no se aplicaron las demás? En esta encuesta se describen las características que se asociaron a que una persona estuviera vacunada y se observó que era más alta la probabilidad de que se vacunaran mujeres que hombres, era más alta si las personas eran pertenecientes a un servicio de salud, ya fuera todos ellos son públicos, o que estuvieran inscritos en un programa de apoyo social y estaban mayor probabilidad de vacunación las personas entre 60 y 74 años en comparación con los mayores de 74 años. Esta encuesta tuvo la particularidad de preguntar por qué la persona no se vacunaba, y entre las respuestas la más frecuente fue que no sabía que tenía que aplicársela o porque no lo consideraba importante y que se considera a sí mismo como una persona sana. La encuesta en Sanut, la del 2012, es una encuesta también nacional probabilística, igual con representatividad estatal por estratos. Aquí se agrega que es representativa de los estratos urbano y rural, y igual con esquema politápico y estratificado. Esta encuesta, a diferencia de la anterior, cubre todos los grupos de edad por arriba del año de edad y tiene un poder para detectar prevalencias un poco más bajas del 10%. Se realizó entre el año 2011 y 2012 e incluyó aproximadamente 50,000 hogares y casi 100,000 cuestionarios individuales. Aquí solamente les voy a presentar la información relativa a la de los adultos mayores, considerando a estos como los de 60 años y más, que fueron un poco más, casi 9,000 sujetos. Y que dada la representatividad de la encuesta, los datos se pueden expandir a los 10.7 millones de adultos mayores que vivían en México cuando se realizó la misma. Pueden ver, igual en la misma diapositiva, las prevalencias están aquí, las de la Ensanut están marcadas en rojo, y aquí se están mostrando las características asociadas a estar vacunado en un análisis ajustado. Los datos más interesantes se refieren a que las personas que tienen menor probabilidad de tener un esquema completo son aquellos que son o más jóvenes,
Aquí, a diferencia de la encuesta anterior, los adultos, personas mayores de 80 años tuvieron mayor probabilidad de vacunarse. Tienen menor probabilidad de vacunarse aquellos que tienen más años de escolaridad formal y están menos vacunados los que no son derechohabientes, los que no tienen acceso a programas preventivos o a programas sociales de ayuda económica y que no tienen comorbilidades, es decir, que se consideran sanos. En la encuesta de Coyoacán, esta es una encuesta un poco más seleccionada, se realizó a partir de un estudio que conduce el doctor Luis Miguel Gutiérrez en la Ciudad de México, en una colonia, en una delegación, Coyoacán, en la que los residentes son personas de nivel socioeconómico medio, principalmente, y todos ellos recibían apoyo de un programa estatal de apoyo alimentario, atención médica y medicamentos gratuitos. El esquema incluyó un muestreo aleatorio y se encuestaron un poco más de 1,000 individuos, también mayores de 70 años y más. Aquí les muestro en azul, es lo que corresponde a las coberturas. Aquí cabe señalar que esta pregunta, cuando se interrogó en esta encuesta, cuando se interrogó el antecedente de vacunación influenza, se consideró cualquier vacuna contra influenza que se hubiera aplicado en los 5 años previos. Es decir, muy probablemente o seguramente esta prevalencia está sobreestimada. Aquí el análisis que se hizo para ver qué variables se asociaban a tener un esquema incompleto, nuevamente destaca el no ser derechohabiente, el tener alguna discapacidad, y aquí tienen mayor probabilidad de no vacunarse aquellas personas mayores de 80 años, y tuvo la ventaja, a comparación con las otras encuestas, que fue posible investigar la influencia de las redes sociales. Entonces pueden ver aquí que los sujetos que tienen una probabilidad mayor de no estar vacunados son aquellos que ni son derechohabientes ni tienen redes sociales, pero es mejor tener redes sociales que no ser derechohabiente, es decir, las personas que solo tenían redes sociales les fue mejor que aquellos que solo tenían derechohabiencia, y bueno, los que tenían ambas son los que tienen mayor probabilidad de haberse vacunado. Estas encuestas tienen limitaciones que las estoy aquí resumiendo, propias de un diseño transversal, es decir, aquí no podemos hablar de causalidad, solo de asociación. Pocos adultos mayores presentaron un documento probatorio. Si bien en México existe la cartilla de vacunación para el adulto mayor, son pocas las personas que la conservan, y que, dado que este documento pues realmente no se lo piden a uno para ningún trámite, y entonces generalmente las personas no le brindan importancia. Y entonces la información se refiere a lo que ellos recuerdan, y aquí pues hay un posible sesgo de memoria. Las fortalezas están en que dos de estas encuestas, la Enzanut y la Encoban, son representativas a nivel nacional. Pudimos comparar el autorreporte con la información proporcionada por la gente que sí tenía cartilla, y son muy similares, por lo que es probable que el autorreporte sea el método válido. Es posible medir o cuantificar las personas que no se han vacunado. Algunas encuestas de estas que les mostré tienen información adicional que en el caso de los adultos mayores es muy útil, como es la dependencia o el deterioro cognitivo, y fue posible reportar medidas de asociación para cada factor. Ahora, entonces, en resumen, si preguntamos quiénes se vacunan menos, pues están los hombres, los más jóvenes y los de mayor edad, los que no tienen acceso a servicios de salud, los que no son beneficiarios de programas de apoyo social. Y aquí podríamos pensar que muchas de estas variables se refieren a vulnerabilidad social,
Otras, como el no tener redes de apoyo, se refieren a qué tanta la comunidad y cuál es la cultura de apoyo a los adultos mayores en nuestra sociedad. Sorpresivamente, y esto coincide con algunos datos publicados en otros países, por ejemplo, hay una encuesta en Italia que encontró la misma información, es hacia las personas que tienen más años de educación formal y también hacia los sanos. Y aquí, en este rubro, esto me refiere a las pláticas previas en las que se habló de la necesidad de implementar estos programas cuando la persona no se ha deteriorado. Entonces, justo aquellos que se perciben a sí mismos como sanos o como activos, pues son aquellos sujetos quienes más puede beneficiar la vacunación. Ahora, ante la pregunta de por qué no se vacunó, pues tenemos el que no sabían que debían vacunarse o no lo consideraron necesario. Y estas dos respuestas se han encontrado también en otros estudios a nivel internacional. Por ejemplo, en Corea fue también una respuesta frecuente. Y si bien las encuestas no exploran los sistemas de salud, probablemente lo que esto está reflejando es una falla del sistema de salud al no ofrecer las vacunas. Y así hay un estudio en Canadá donde la recomendación por un profesional de la salud fue lo que más orilló a la persona a recibir vacuna antineumocóxica. Y entonces, preguntándonos cuáles son los factores que se asocian a la no vacunación, yo creo que en estas encuestas lo que están reflejando son programas de vacunación en nuestro país que son limitados en cuanto al número de vacunas que ofrecen. La vigilancia epidemiológica de padecimientos prevenibles por vacunación es también deficiente y las actividades de promoción de la vacunación son casi nulas. Entonces, quisiera cerrar con esta frase del doctor William Osler, quien señalaba en el siglo XIX que la neumonía él decía, hoy pudiéramos decir que en la actualidad, a principios del siglo XXI, es hoy como antes una enfermedad aguda más grave con la que tenemos que lidiar como profesionales de la salud y ataca a los ancianos, a los más vulnerables y a personas que no pueden lidiar con el inicio súbito de la enfermedad. Muchas gracias.